Buenas noches, estimados amigos. Una vez más estamos acá con Silvio Maresca en este programa de filosofía denominado Disenso. Hacemos filosofía y metapolítica, es decir, también las grandes categorías que condicionan la acción política. Y en este sentido ya venimos trabajando varias de estas categorías, ¿no es cierto? Hemos hablado del tema del relativismo, hemos hablado del tema del pluralismo, en fin. Hoy, Silvio, ¿de qué vamos a hablar? Mira, vos sabés que hace tiempo que a mí, años ya te digo, ¿no? Que me preocupa la cuestión de cómo se podría armar de otra manera, de una manera novedosa, sobre todo después de la propuesta de Martin Heidegger de destrucción de la historia de la ontología, cómo se podría armar una historia de la filosofía que no fuera ya entonces ese gran relato que construyó Hegel, maravilloso por otra parte, pero no deja de ser lo que Lyotard llama un gran relato, digamos, ¿no? Con todo lo ficcional que eso tiene, ¿no? Y me parece que todas las historias de la filosofía están construidas sobre el modelo de historia de la filosofía de Hegel. Sí, nadie construyó otra antes. Vos te acordás que antes de Hegel, qué sé yo, Kant, por ejemplo, habla del dogmatismo y el escepticismo, y ahí se terminó todo, digamos, bueno, el que construye la primera historia de la filosofía es Aristóteles. Bueno, tenés razón, es Aristóteles. Construye la primera historia de la filosofía y concluye en él. Exacto. Y Hegel construye la historia de la filosofía y concluye en él. Yo estoy de acuerdo en construir una historia de filosofía que concluya en nosotros. ¿Vos mismo? Yo lo he sostenido, aunque parezca mentira, he sostenido que sí, que nosotros podemos construir... Nosotros como argentinos. Sí, nosotros argentinos, sobre todo como argentinos y pensando en términos de ecúmene cultural. De ecúmene cultural iberoamericano. Sí. La ecúmene es el gran espacio de tierra habitado por hombres que comparten valores liminares como la lengua, modos, costumbres, religión. Yo después voy a volver con vos a eso, pero quiero... Esta idea de ecúmene la trabaja, yo la encontré, la primera vez que la encontré trabajada medianamente es en La Paideia de Jäger. Es un libro extraordinario. Maravilloso. Yo lo recomiendo siempre, a pesar de un libro de 1930. Y vos sabés que yo siempre prefiero hablar, cuando hablo en términos culturales, prefiero hablar de ecúmenes. El mundo está compuesto por varias ecúmenes culturales, por lo tanto el mundo no es un universo sino un pluriverso. Está la ecúmene eslava, está la ecúmene europea, está la ecúmene arábiga, grandes espacios, es como la Hélade. Lo que sería la ecúmene sería la idea de Hélade, que Wagner y Jäger lo vincula la idea de ecúmene a Hélade, lo podíamos vincular a la Romanitas, lo podíamos vincular a la hispanidad, estas grandes grandes constelaciones culturales, claro, o histórico-culturales. Y yo creo que ahí podíamos bueno, ahí se me complica. Pero yo, antes de pasar a cómo construir esto, hacer un programa, ¿no? Antes de pasar para ilustrar, para quienes nos ven, ¿no? Esto del gran relato. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo imperó, y yo te digo que en muchas cátedras de filosofía todavía eso funciona, la historieta hegeliana de que Parménides y Heráclito eran contrarios, que uno hablaba del ser como que lo que no se mueve y el otro del fluir como lo que no se queda quieto, digamos, para simplificarlo, ¿no? Y eso es absolutamente falso. Ni se conocieron el uno al otro, ni uno habla del fluir y otro de lo que no se mueve. Digo, ahí yo me acuerdo incluso cuando estudié más este tema, una hermosa traducción de García Vaca, un tipo que no siempre se le da la importancia que merece. Era un poco delirante a veces sus traducciones de griego, pero era muy interesante. Cuando traduce, por ejemplo, algunas determinaciones del ser parmenidio, como aquello que insiste en sí, ¿no? El tautón, pero como el insistir en sí. No, es decir, no sería una pelota que no se mueve, sino algo que insiste en sí, que se repite. Y Hegel nuestro ha mostrado muy bien, hace ya 40 años casi, 40 años casi. Como todos esos fragmentos del río, que no te puede bañar 2 veces en el mismo río, son apócrifos. Nunca dijo Heráclito que no te puede bañar 2 veces en el mismo río. Ya se sabe mucho antes que el pantarrey, o sea que todo fluye, que le inventó Platón a Heráclito, tampoco lo dijo nunca Heráclito. O sea que realmente tampoco es que Heráclito habló de la contradicción, sino que eran tensiones entre partes de un mismo.
día-noche, invierno-verano, bueno, por ejemplo, ¿no? Y todavía se sigue hoy con la historia, claro, como hoy dijiste muy bien, Hegel construye una historia para mostrar cómo todo culmina en él. En parte... Aristóteles hizo lo mismo. Aristóteles hizo lo mismo. En parte tenían Fíjate razón. vos, cuando Aristóteles habla del tema de las causas, habla de las 4 causas, saca una causa material en uno, la causa eficiente en otro, y así sucesivamente. Claro, y construye un gran relato. Y Anaxágora fue el que habló racionalmente alrededor de una banda de locos, o de Orate, no digo, de tipos que no tenían razón. Ahora, a mí la Gnosis. destrucción heideggeriana, digamos, la destrucción entre comillas, la deconstrucción, como dicen los franchutes, Sí. digo, que no son santos de mi devoción nunca, pero hay que mencionar. Bueno, pero si no, no, Descartes sí, tenemos que pero de ahí mencionar. para adelante. Y nosotros tenemos que mencionar a los franceses, si no, ¿qué van a decir de nosotros? Claro. Un programa de televisión que hable de filosofía y no menciona a los franceses. Los franceses, como vos decís bien, tienen autores muy interesantes, y la inmensa mayoría de los autores franceses son mediocres. Sí. Son mediocres. Son Creo que tipos en el siglo XX era importante. capaces, Bergson, ¿no? hábiles en sutileza. Bergson, Deleuze, algunas cosas. Sí, sí. Pero- A mí me gusta como filósofo francés, me gusta Aubanc, que fue mi bueno, maestro. Y bueno, bueno. yo tengo que... Pero- me gusta Bután, pero ¿quién lo lee a Bután? No lo lee nadie. Pero ven que más bien como un especialista en Aristóteles, Sí, ¿no? pero bueno, pero ha hecho Gran, mucho, no. ha hecho mucha metafísica Aubanc. Y después Bután, Pierre Bután. Pierre Bután para mí es el más importante, ya estamos hablando de esto, ¿no? El más significativo filósofo como profundo, ¿no? Francés. Él tiene Yo un no- trabajo no lo interesante. conozco, No te preocupes, Soy- pero Walton dice que tiene el libro, pero no lo leyó. Así que, pero el libro lo tiene. Se llama Bueno, Ontologie, yo no tengo ni el libro. Ontologie du Secret, la ontología del secreto. Es un tipo que hizo una tesis durante 30 años. Él es el sucesor en la cátedra de metafísica en la Sorbona de Manuel Levinas. Ah, mira vos. Hizo la tesis durante 30 años con Gabriel Marcel y con Jean Val. Y cuando Gabriel Marcel estaba por morir, lo llamó y le dice: mire, Bután, vamos a presentar la tesis porque me voy a morir y, Claro. y usted no va a leer la Tipo, tesis no la en la terminaba, Sorbona. claro. Yo lo conocí, fue profesor mío en los seminarios que había que hacer para la licenciatura primero y después para lo frecuenté Bueno, mucho. pero te decía. Y bueno, y el tipo tenía una visión de la historia de la filosofía Ajá. muy distinta de la que se da. Y una visión, nosotros vamos a entrevistar la semana que viene a José María Echeverry. Vamos a entrevistar la Sí, semana claro, que viene. obviamente, sí. Y que vincula a Heidegger con la literatura. Bueno, así es. Bután decía que para hacer filosofía se necesita saber mucha literatura. Bueno, entonces yo más vale que bueno, abandone. yo conozco literatura gauchesca, es lo único que conozco. Pero, ¿por qué Que decía Bartolomé esto? Hidalgo, Porque eso, a los eso te accesos... referís, a Bartolomé Hidalgo te referís a esas cosas. No, me refiero a Martín Fierro, Ah, bueno. toda esta literatura me encanta. Pero, ¿por qué decía esto? Porque el acceso, es decir, la literatura viene a ser como la poesía, viene a ser una especie de atajo al saber. Son saberes menores, dice. Yo me decía, fíjese, abuela, yo escribo novelas, porque el maestro de él, Marcel, escribía novelas. Yo escribo novelas, obra de teatro. Estoy traduciendo ahora la Antígona del griego. Tengo charlas con George Steiner. Y encima hablo con usted que viene de Argentina y que me interesa lo que están pensando. Dice, por supuesto que todo eso para mí no es serio, pero es necesario para que me abra el corset de la filosofía. Buah, Yo tengo no sé. que romper... No, pero es interesante, Bután porque- dice, hay que romper el corset de la historia de la filosofía. Claro, exactamente. Y de la supuesta tan clara delimitación de lo que es el discurso filosófico, que no es tan clara en muchos casos, ¿no? Ahora, no obstante eso, yo reivindico una peculiaridad del discurso filosófico. Digo, a ver, la filosofía no es literatura. Es No, otro estilo discursivo. Aunque uno analice obras literarias eventualmente. Pero iba esto. A mí, la destrucción heideggeriana de la historia oficial de la filosofía, la verdad que es el primero Sí. que la hace, me sirvió no por lo que él dice, porque para mí muchas cosas que dice
en su relectura, digamos, ¿no? Que se habilita. Son él a sí arbitrarias. mismo, y son pobres. Reducir a Platón a que dividió el mundo en dos, bueno, es una pavada total eso, digamos, ¿no? Yo la verdad que la lectura heideggeriana de Platón me parece pésima, escolar. Pero claro, bueno, es un comienzo de ir en contra de determinada tradición que suponía, que esa es otra linda discusión, que Sócrates es el modelo de no sé qué. Bueno, todo el profesor de filosofía te lo pone como el ejemplo más acabado del filósofo. Porque casi ningún profesor de filosofía, incluso... Me quedo con tus ideas, antes de pero yo lo conozco por oficio, he sido profesor de filosofía antigua un montón de años, y vos agarras hasta los profesores de filosofía antigua, te dan la visión de Platón, de Sócrates, y ninguno lee Genofonte. Y Genofonte es tan discípulo como Platón, y te lo pone a Sócrates como lo que realmente por es ahí Sócrates. Pasa para mí una relectura de la historia de la filosofía. Bueno. Cuando leemos pero para eso Sócrates, leemos no solo Platón, leemos también Genofonte. Bueno. Ahí tenés un paso fundamental. Yo creo que sí, pero para eso hay que conocer también la historia oficial de la filosofía. Esta historia de Hegel, que nosotros que tenemos razón. Bueno, Seller, Hegel, todo por ahí. Pero el tema para una nueva forma de dictar filosofía pasa casualmente por descubrir los autores, si es que hay fuentes, como bueno pasa en Sócrates lo hay, y en otros, descubrir los autores que han hablado de manera distinta a lo que oficialmente se ha hablado del autor. Esto me parece que es un rasgo fundamental. Rejerarquizar también. ¿Te acordás cuando hablamos de los estoicos? Claro. El programa que hicimos sobre Sí, los estoicos. En la historia de la filosofía, los estoicos ocupan un lugar muy menor. Y sin embargo, en la configuración de la subjetividad del hombre occidental, son fundamentales. Presentes. Aunque más no fuera, por como vos señalabas, por la influencia que tuvieron en el cristianismo. Claro. Entonces, eso también, hay que repensar las jerarquías, la importancia. A lo mejor hay que escribir más páginas sobre los estoicos que sobre Platón. No creo, pero digo... Sí, ¿no? sí, seguramente. Privilegiar la teoría de las ideas. Yo me acuerdo un hermoso libro de Ross, ¿no? Se llama La teoría de las ideas, donde Ross, viejo libro, Ross se encarga de demostrar que Platón habla de las ideas muy pocas veces en su obra. Claro. No es que está todo centrado en la teoría de las ideas. Eso es lo que pasó oficialmente. Y cuando vos tomás del Parménides en adelante, la obra de Platón, no habla más de las ideas, habla de los géneros, que es totalmente otra concepción. Bueno, pasa lo mismo, por ejemplo, si vos me estás tirando de la lengua, yo me quiero acordar, pasa lo mismo con el tema de Aristóteles y Eudoxo. Eudoxo era el Leibniz de la época. Nadie sabía como Eudoxo. Eudoxo es el que establece todo el tema de los cálculos geométricos, y Aristóteles toma toda la teoría de los cuerpos celestes de Eudoxo. Lo que pasa es que Aristóteles le agrega 14 a los 33 cuerpos de Eudoxo, le agrega 14. Y es interesantísimo ver porque... Y eso Eudoxo, está en la misma metafísica, ¿no? Sí, en la metafísica y en el Tratado de Caelo, sobre el cielo. Y ese entonces, no lo leí, le confieso. Periuranos, se diría, nosotros siempre decimos en latín, era el periuranos. Y este trabajito, es un trabajo chiquito, y digo, pero ¿será posible que uno tantos años ha dictado clase y no no hemos valorado, por ejemplo, te digo yo, al Leibniz del siglo de Aristóteles, ¿no es cierto? Al lado de Aristóteles. Pero bueno, volviendo a este tema de lo que vos planteás de cómo enseñarla, yo creo que buscar pliegues investigarla distintos. además, ¿no? ¿Y cómo investigarla? Pliegues distintos. Pliegues que, sobre todo por la filosofía contemporánea. Hablamos de la antigua, podemos hablar de la filosofía de hoy, a ver, cómo enseñarla, pero el director nos hace seña y pasamos en el próximo bloque. Ahí vamos a ver que... En el próximo bloque hablamos, no se vaya del canal, de filosofía contemporánea.
seguimos acá con mi amigo Silvio Maresca, que es un gran filósofo y no esperes que diga lo mismo de vos. No, no. Vos me lo decís para ver si yo digo lo mismo. No. Yo no pretendo eso. No, pero yo porque soy un amarrete, ¿no? Porque no lo pienso. Yo aparte no me denomino filósofo porque Sí, prefiero ¿no? arquegueta. No sé Eterno comenzante, aprendiz constante. Lo de filósofo es un título grandilocuente. En realidad el título de filósofo, vos sabés que es Platón el primero que habla. Y en realidad Platón dice de filósofo para oponerse a los sofistas, es decir, un título humilde. La Ilustración hizo del filósofo un engreído, o lo que dice Hegel, la infatuación del corazón. La Ilustración es que el que hace del filósofo un ser engreído, que dice, uy, este filósofo, como todos estos mamarrachos que salen en estos analfabetos, los cuaces de los periodistas, dice fulano es filósofo. ¿Cuánto hay filósofos? Si hay 5 filósofos en Argentina, los contamos con los dedos. Ojalá ¿Por qué decía Platón esto? Porque filósofo quiere decir amigo del saber, amigo de la sabiduría. ¿Vos sabés claro. cómo coincidimos eso? Quiere decir amigo del saber. En cambio, no los sofistas se llamaban sofós. Nosotros somos los sabios. Claro. Entonces ellos, ante los sofós, Platón dice, el único sofós es Dios. ¿Estamos? El único sabio es Dios. Pero filósofo decir amigo del saber. Amigo del saber, amigo de la que sabiduría. ama el saber o que aspira al saber. Amigo, filía. Amigo, exactamente. Todos los profesores de filosofía significa claro. El amor al saber. Primero que los griegos hablar de amor no viene muy al caso. Amigo. Pero amigo, la filía, amigo, tiene una amistad con el saber. No es que está aspirando ahí y le falta todo y que tiene... No. Volviendo a tu tiene una pregunta. Amistad, tiene un trato amistoso con el saber. Eso es el filósofo para Platón. Tiene un trato amistoso. No sé. No es un engreído. No se la cree. Bien, ¿no? Un filósofo que se la cree es un perejil. No es filósofo. ¿No viste que dijo el Papa Francisco? Dijo, no se la crean. Qué bien que estuvo. Porque para nosotros que manejamos este argot de la lengua castellana, no se la crean, no te la creas, es algo muy fuerte. Y más dicho por un papa, ¿no? Y más dicho por un papa, no es poca cosa, che. No. Y yo creo que uno de los rasgos del tipo que hace filosofía, que puede hacer, que no se la crea. Que no se la crea porque el tipo que se la cree... Pero volvamos a lo de la historia y lo contemporáneo, que no sé qué bueno, habíamos hablado de todos de algunas alternativas que podíamos ofrecer a este relato oficial de la historia filosófica. Eran ejemplos de que se trata de releer sin esquemas previos, claro. Sin suponer además que nuestra época es aquello a donde tenía que llegar lo anterior. Porque ¿quién dijo que la historia es teleológica? Bueno, pero esta es la visión, esta es la idea progresista de la historia ahí atrás. Hegel es un hombre que sostiene que va a ser un progresista también, porque sostiene la idea de un comienzo de la historia, un final de la historia, y hay un progreso, hay un avance progresivo de la historia, hasta que termina en el saber absoluto, etcétera, etcétera. Pero hay un saber progresivo de la historia, en el caso de Hegel. ¿Cómo se puede hacer esto? Yo creo que esta es la historia, una propuesta interesante sería, desde la fenomenología por lo menos, plantear la historia de la filosofía por regiones. Así como tenemos regiones de objetos, tenemos también regiones de ideas, plantearla por regiones. Y en ese sentido, ahí sí que habría muchos mitos que se caerían, por ejemplo. Si contemporáneamente, para mí, el mito que se caería, lo lamento por vos que es la filosofía moderna, pero uno de los mitos que se caería sería Kant. ¿Por qué? Bueno, porque Kant forma parte de esa historia oficial de la filosofía. Y un mito que renacería, un filósofo que renacería sería Brentano. Porque Brentano logra hacer algo fundamental, que es lo que dice este filósofo Gustavo Bueno, que es para mí uno de los mejores filósofos españoles, filósofo materialista, pero que defiende la España tradicional, ¿no? Y dice él, hay que estudiar escolástica
para poder hacer filosofía, porque la escolástica es el solfeo, es como el solfeo para la música. Y es interesante, pero ¿cómo lo dice así? Un hombre que no tiene nada que ver con la escolástica. Él es el que escribió el artículo en la Enciclopedia de la Ciencia Británica sobre materialismo. Él es un materialista. ¿Por qué lo dice? Yo calculo que lo dice en el mismo sentido de Heidegger. Cuando Heidegger, yo le pregunto una vez a Maliandi, y le digo, che, Ricardo, ¿y vos por qué no fuiste a estudiar con Heidegger y fuiste a estudiar con von Rintelen? No, Heidegger exigía 3 años de seminario sobre Aristóteles. Y von Rintelen no pedía nada en Munch. 3 años de seminario sobre Aristóteles supone aprender toda la filosofía, esa filosofía escolástica que te da todo el dominio para, bueno, vos enseñás, para poder entender Descartes en su fundamento. Sin duda, sin duda. Bueno, y quien no maneja un lenguaje técnico... Es año uno. Hay que aprender ese lenguaje técnico. Y bueno, con la salvedad de que para poder comprenderlo en forma efectiva hay que hacerlo filosofando. No se puede primero, como si fuera un diccionario, aprender lo que significan los términos fundamentales de esta historia de 2000 años, de 2500 años, digamos, y después aplicarlo. No, así no es. Sí, no. Para entender lo que quiere decir esencia, tenés que pensar. Tenés que pensar. Pero Exacto. A la vez, sin ese lenguaje técnico, es imposible hacer filosofía. Como cualquiera comprenderá que hoy no se puede hacer un descubrimiento físico o en microfísica sin tener los instrumentos. Claro. ¿Quién va a descubrir los elementos que conforman el neutrón o el protón, los quarks, creo que se llaman, sin la instrumentación adecuada? Digo, esto lo entiende cualquiera. Bueno, en filosofía es igual. Sí. Bueno, pero no, porque mucha gente cree que hacer filosofía, preguntarse de dónde viene el hombre, cómo nació el mundo. No, dejate de joder. Silvio, eso no es filosofía, son boludeces. Pero vos que sos un estudioso de Nietzsche. No, porque me pone nervioso. Vos que sos un estudioso de Nietzsche, te voy a citar el Nietzsche de Eugen Fink. Y Eugen Fink dice, pero termine de comenzar la carrera de filosofía leyendo Nietzsche. Ah, muy bien. Dice, por favor, Nietzsche léalo al final. Aprendan filosofía, aprendan la escolástica de la filosofía. Si ustedes quieren, no dice la escolástica, aprendan la terminología en filosofía, los conceptos fundamentales, los métodos, y recién después lean a Nietzsche. Dice, ¿cómo van a...? Eso es riesgoso. Dice así, oigan, en fin, que no era ningún Gasmonio, no era un mentecato, Gasmonio, ¿cómo te dice? Lindo, Gasmonio, mentecato. Bueno, pero me salió una gallegada, ¿cómo se dice? No, que me encanta. Bueno, Gasmonio, muy bueno. Que no sea así, mentecato. Gasmonio, me salió Gasmonio. Sí, no, está muy bueno. Bueno, y entonces, no, tiene que, incluso es riesgoso, dice, oiga, en Por fin. eso es una pésima costumbre de nuestros jóvenes empezar leyendo Foucault, y empezar leyendo Nancy, y empezar leyendo tantos otros. Michel Henry, todos estos que están... Agamben, qué sé yo, porque esos señores se han formado con Aristóteles, Platón, Tomás de Aquino, Descartes y todo lo que viene atrás. Digo, o sea, entonces hay que empezar por ahí. Yo siempre digo a los alumnos, lo fundamental es la formación clásica. Sí. Ahora, vos apuntabas un poco al hecho, y te voy a seguir preguntando sobre lo que dejaste pendiente en el corte anterior, ¿no? La cuestión de lo contemporáneo y la historia de la filosofía, pero digo, vos apuntaste que en distintas ecúmenes, ¿así es? Ecúmenes. La lectura de la historia de la filosofía sería distinta. Es distinto. Por ejemplo, digamos, nosotros, te pregunto esto, en nuestra ecumene hispano-criolla, ¿podemos decir? Vos llamarla o determinar. Cimarrón, como decís vos. Cimarrona. A lo mejor no le tendríamos que dar tanta importancia a Descartes, quizás le tendríamos que dar más importancia a Suárez o a Victoria. Yo creo que podíamos dar... Digo, te pregunto, es una pregunta. Suárez, yo creo que está mucho más adecuado pensar en Suárez, incluso que en pensar en Santo Tomás de Aquino, que es mucho más elaborado. Suárez, Santo Tomás de Aquino es mucho más elaborado que Suárez. Santo Tomás de Aquino es un hombre... Santo Tomás es más elaborado. Claro, más elaborado que Suárez, sí, claro, tiene todo el tema de la Cruz Essendi y toda esta cosa. Pero, ¿qué pasa? Con Suárez nosotros
Esto no lo digo yo solo, ¿eh? Esto que te voy a decir no lo digo yo solo. En el pensamiento argentino lo han dicho más de uno. Alberini dijo eso. Alberini dijo, Suárez es más accesible al pensamiento nuestro que Santo Tomás de Aquino. ¿Quién otro más dijo? De Anquín. De Anquín dice también, desde otra perspectiva, dice, Suárez no sé por qué es más simple, es más llano, la inteligencia argentina no ha llegado a esos vuelos. ¿Pero qué? ¿Nosotros somos menos? No, no somos menos, pero no hemos llegado a esos vuelos. No, nuestro genius loci, clima, suelo y paisaje y toda nuestra contextura histórico-política no nos exige ese tipo de elaboración tan sutil. Con distinguir esencia de existencia es suficiente. Ahora, si yo después comienzo a elaborar toda una teoría del actus essendi y del el ens haben esse y todas estas cosas que ha elaborado, por ejemplo, en Argentina Raúl Echauri cuando escribió ese libro sobre Santo Tomás de Aquino y Heidegger, bueno, eso ya es una elaboración extraordinaria de Echauri, que fue un gran profesor, pero no, que era rosarino, para desgracia de él, pero no... ¿Por qué para desgracia de él? Y porque de Rosario... Porque Rosario no tiene fundador. Porque Rosario no tiene fundador. No tiene fundación. Rosario es equivalente a La Plata. Además creo que salió Fito Páez de ahí, con lo cual es salió suficiente. Fito Páez y de Rosario... Para mí es suficiente. No, y de Rosario salió Walton. Ya Walton con eso tenemos... No, Walton es respetable, pero Fito Páez no. Bueno, entonces, el tema es que si nosotros... vamos a plantear una forma nueva de enseñar filosofía, tenemos que tener en cuenta estas condiciones que llamaba Virginio genius loci, estas condiciones de clima, suelo y paisaje, que nos vamos a acceder a la historia de la filosofía universal desde otra óptica, forzosamente desde otra óptica. Nosotros no vamos a ir a preguntarnos por el tema de, yo le ponía en este caso, por el tema de el ser del ente. No, la filosofía no se va a preguntar por eso. Digo yo, si una filosofía americana no se va a preguntar por la esencia de los entes. Mira lo que te estoy diciendo. No es una capiti diminutio, muy interesante. No es una capiti diminutio. Es lo que algunos maestros de filosofía, digo como Alberini, digo como de Anquín, han planteado. Está muy en bien. cambio, por ejemplo, la otra versión, discúlpame, la otra versión tenés la versión de la normalidad filosófica, de Romero, que es la que está vigente. ¿Y por qué Romero no lo lee nadie hoy? Yo te pregunto, ¿por qué a Romero, a Francisco Romero, el capitán filósofo, no lo lee nadie bueno, pero hoy? nadie lee nada, abuela, qué sé yo. Yo digo no, en filosofía. filosofía. Ningún muchacho va a hacer una tesis. tesis. En filosofía. Ningún muchacho va a hacer una tesis escúchame, sobre una Romero. cosa. No, lo me resulta muy interesante en el sentido también de lo que vos llamás la metapolítica, porque gran parte del pensamiento de nuestra gente, en Argentina, debe estar en gran medida configurada por esas categorías. Vos pensás que Suárez, ¿cuánto tiempo se enseñó acá? 200 años. 200 años. Bueno, por eso digo, algo debe haber quedado de eso, a pesar de que los libertadores quisieron limpiar todo eso, pero nunca se limpia eso. No, una tradición, no. No se deshace por un decreto. Exactamente. Entonces, evidentemente, las categorías con que nuestros políticos, desde la inconsciencia más profunda, las categorías que manejan, deben tener alguna relación con estas categorías filosóficas que durante siglos se fueron transmitiendo, digamos, ¿no? Descartes llegó muy tarde a Argentina, muy tarde y no se implantó fuertemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, habría que preguntarse hasta qué punto un latinoamericano, un iberoamericano, mejor dicho, realiza el cogito, por ejemplo, vacía al sujeto al punto de realizar un cogito. Capaz que no, y no es menos por eso, es otra cosa, pertenece a otra ecúmene. ¿Aprendí bien? ¿Entendí bien? Sí, perfecto. Así que no estaría solamente el ejemplo de Descartes que pones es extraordinario. Entonces no sería solamente el hecho de construir distintas versiones, ya no teleológicas, como la vieja historia de la filosofía, distintas versiones, leyendo textos
alternativos, los ejemplos que dimos en la primera parte del programa, sino que además sería muy recomendable tener en cuenta la ecúmene dentro de la cual se está haciendo esa lectura. Perfecto. Con esto llegaríamos a un punto Yo creo que provisorio de yo creo metodológico, que, casi Silvio, diría yo, ¿no? has hecho una buena síntesis y me parece que con esto podemos dar por terminado este breve programa. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Bueno, buenas noches, señores, y espero que lleguen hasta acá mirando la televisión. Hasta luego.